ya son detenidos, ¿no? De esta manera, que ya lo han hecho, ¿no? Simplemente para recordar el texto y aplicado a lo que es biología, ¿no? La respuesta contra los virus muchas veces no es tan eficiente como contra las bacterias, ¿no? O contra los parásitos, incluso contra los hongos. Ya, entonces el estudio de inmunología cubre un amplio campo de investigación básica y aplicación clínica. Se ocupa de los antígenos y anticuerpos, es lo básico, ¿no? Antígenos y anticuerpos, siempre vamos a estar viendo esto. En todo el proceso de todas, incluso nuestras pruebas, ya visa aglutinación, lo que es fijación de complemento, o que sea quimioluminiscencia, cualquiera de las pruebas buscan antígenos o buscan anticuerpos, no. La prueba puede ser más o menos compleja, sin embargo, esencialmente busca lo mismo, ¿no? Busca antígenos o anticuerpos, cualquiera de los equipos sean por muy a veces fantasiosos son, creen que porque están haciendo quimioluminiscencia están haciendo la última maravilla en la oficina. Es una prueba sencilla en realidad que busca lo que es antígenos y lo que es anticuerpos. Ahora, pues, ustedes habrán visto en inmunología que hay sangre, doble sangre, prueba directa, prueba indirecta, ¿no? En la búsqueda de diferentes tipos de antígenos o anticuerpos. Entonces, por eso, fundamentalmente antígenos y anticuerpos. Y funciones de defensa del huésped mediada por células, ¿no? Cuando vemos la inmunidad, sobre todo adquirida, ya la inmunidad adaptativa que lo llaman, ahí vemos esto, ¿no? Porque una vez que el antígeno ha ingresado al sistema y ha sido reconocido por el sistema inmunitario, se producen los llamados anticuerpos, ¿no? Anticuerpos específicos contra el antígeno que le da origen. Entonces, esto ya es no solo la presencia de los anticuerpos, sino también la presencia de células especializadas, ¿no? Como los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T son células especializadas, ¿no? Conocen al antígeno, conocen al agente etiológico, ya sea un virus, ya sea una bacteria, ya sea un parásito. Entonces dice acá, anticuerpos, ya lo que se refiere a inmunidad a la enfermedad, lesiones biológicas, hipersensibilidad, alergias y rechazo al tejido extraño. También, de alguna manera podemos entender todo eso en lo que es la inmunología. Vamos a ver, empezar a desarrollar conceptos básicos. La inmunidad puede ser, dicen, una inmunidad natural o innata, esa es la que nace con nosotros, la que tenemos en la piel, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos en la saliva, lo que tienen en las lágrimas, ¿no? Lo que tienen en la leche materna, por ejemplo. Oye, hay muchas secreciones, ¿no? Esa es la primera línea de defensa, ¿no? Y la inmunidad adquirida o adaptativa, justamente hablábamos de ella, es cuando ingresa un antígeno extraño y nuestro sistema produce anticuerpos. Entonces aquí produce un antígeno desconocido, un antígeno que no pertenece a nuestro organismo, por lo tanto la reacción. Vemos en primer la inmunidad natural, entonces dice la resistencia que no se adquiere por contacto con un antígeno, ¿no? Es inespecífica, incluye barreras agentes infecciosos, ejemplo la piel, las mucosas intactas, células asesinas, fagocitos, inflamación, interferones y varios otros factores inespecíficos, ¿no? Entonces, la inmunidad de este tipo es muy importante porque va a reaccionar frente a antígenos extraños, ¿no? Y incluimos dentro de los antígenos extraños a las bacterias, a los virus, a los parásitos, a los prions, a cualquiera de ellos, ¿no? El organismo si
vacunando tiene capacidad de inducir a una respuesta inmune, entonces se producen los anticuerpos y esto viene a ser un antígeno. Puede variar con la edad y la actividad metabólica. Hay gente que hace deporte, hay gente que puede ser un bebé, por ejemplo, todavía no tiene sus anticuerpos, ¿no? Porque no ha tenido contacto con el exterior, ¿no? Obviamente eso lo va a adquirir por inmunidad adaptativa, pero él nace pues con sus propios sistemas de defensa, la piel, por ejemplo, ¿no? Los mucosas, las células asesinas, por ejemplo. Señorita, ¿quiénes son las células asesinas? Ah, no, ya. Ya tu compañero señala otro que está al lado. Y van a escribir otra inmunidad adquirida o adaptativa. Se producen después de la exposición del antígeno, ejemplo, un agente infeccioso por un virus, es específica y mediada por un anticuerpo o por células linfoides, pueden ser de dos tipos, ¿no? Inmunidad pasiva y inmunidad activa. Entonces, volviendo a repetir esto, ¿no? Son cuando un antígeno ingresa pues al organismo y reacciona, ¿no? El organismo reacciona produciendo anticuerpos, no solo anticuerpos, sino también células específicas como los linfocitos C, ya les decía, ¿no? Y hay dos tipos de inmunidad adaptativa, la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. En líneas generales, la inmunidad pasiva dice transmitida por anticuerpos preformados en otro huésped. El tratamiento con anticuerpos o antisueros contra bacterias, por ejemplo, difteria, tétanos, botulismo, hace que el individuo disponga de inmediato de un exceso de antitoxina para neutralizar toxinas. Miren, en este caso, estos anticuerpos que pueden ser, como comúnmente se le conoce como antídoto, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, nos muerde una serpiente, ¿no? O nos muerde un perro y no tenía rabia el perro. Entonces, lo que vamos a tratar de impedir es que el virus llegue al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué usamos? Inmunidad pasiva, porque nuestro organismo no está produciendo nada, sino está recibiendo anticuerpos ya formados en otro organismo. Generalmente eso pasa, ¿no? Los sueros o los antídotos, si quieren, contra la rabia, por ejemplo, se producen pues cuando se inocula virus atenuados a un caballo, por ejemplo, ¿no? Y se le va poniendo dosis cada vez más altas, ¿no? De concentraciones del virus, de tal manera que él va a producir en su sistema inmunológico títulos de anticuerpos cada vez más altos, que permitan neutralizar en un momento al virus, ¿no? En este caso, si se trata de un virus, pero hemos visto que también se puede trabajar con toxinas, ¿no? El veneno de una araña, de una serpiente, también puede ser neutralizado por ese tipo de sueros, igual tétanos, bacterias, etc. Entonces, normalmente el sistema inmunológico no puede producir de inmediato cantidades grandes de anticuerpos. Y para parar el proceso, que puede ser incluso muy letal, puede llevar a la muerte, entonces necesitamos grandes dosis de anticuerpos. Entonces por eso que recurrimos al antídoto, ¿no? Sin embargo, eso no es todo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la rabia, si te muerde un perro, tienes que ponerte el suero, pero además también ponerte la vacuna, para que el sistema inmunológico produzca sus propios anticuerpos, ¿no? En un proceso más o menos corto. De tal manera que ya no necesite de esos anticuerpos preformados en otro organismo, sino utilice sus propios
anticuerpos, ¿no? Porque eso es lo mejor y eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? La vacuna va a permitir formación de un título alto de anticuerpos que elimine al agente etiológico responsable de ese proceso infeccioso de esa enfermedad. Entonces, esa es la inmunidad pasiva, ¿no? Hay veces necesitamos, pues de repente no vamos a poder contener al virus. Mientras tengamos la vacuna, por ejemplo, en el caso del virus de la rabia, mientras tengamos la vacuna en pleno proceso, el que va conteniendo la infección, el avance del virus, su llegada al sistema nervioso central, son esos anticuerpos que estamos recibiendo en forma pasiva. Entonces, dice, también los anticuerpos preformados contra ciertos virus, por ejemplo, rabia, hepatitis, AB, pueden inyectarse durante el periodo de incubación para limitar la multiplicación viral. No es más que todo de contención, para que no llegue, porque si no le ponemos, no frenamos al virus y el virus gana en llegar. Llega al sistema nervioso central, coge neuronas y se acabó el asunto, ¿no? Por eso es muy riesgoso, por ejemplo, cuando un perro te muerde en la cara, es muy diferente que te muerda en los pies, ¿no? Si te muerde en los pies, va a demorar más tiempo que cuando te mordió en la cara, porque está cerquita al cerebro, ¿no? Entonces, por eso es más grave que te muerda en zonas altas, ¿no? La ventaja principal de la inmunización pasiva son anticuerpos preformados es la disponibilidad pronta de grandes cantidades de anticuerpos, lo que les decía, ¿no? Entonces, va a haber una buena cantidad de anticuerpos que detengan el proceso, ¿no? Y por lo menos hasta cierto tiempo, hasta que nuestro sistema inmunológico produzca los propios anticuerpos. Así se puede parar la muerte, porque si no te vacunas, si no te pones inmunidad pasiva, te vas a morir, ¿no? No hay forma de detener al virus. El virus de la rabia es un virus mortal, ¿no? Por eso es muy temible la rabia, ¿no? De tal manera que hay que saber qué cosas hacer antes, incluso cuando te muerde un perro, lo primero que hay que hacer es lavarse con agua y jabón, que es lo más eficaz, ¿no? Y no ponerte alcohol, ni alcohol iodado, ni nada por el estilo. Agua y jabón, no se recomienda. Para evitar y tratar de eliminar todo de repente ha dejado salir el perro, hay que limpiar todo eso, ¿no? Tratar de eliminar al máximo todo y lo más rápido posible, porque si llega al torrente circulatorio se va a diseminar, ¿no? Entonces, tiene relación a esto, ¿no? Entonces las ventajas pues son que nos va a dotar de gran cantidad de anticuerpos que permitan detener a la gente etiológica. Y las ventajas, dice, son de muy corto periodo de vida, o sea, va a durar poco, pues, ¿no? Va a durar poco. Y nosotros no necesitamos que esté durando poco, sino que mantenga, que siga produciendo anticuerpos. Pero esos anticuerpos se van a ir, ¿no?, con el sistema sanguíneo, se va a perder, porque no son nuestras propias células las que están produciendo los anticuerpos. Cuando produzcan nuestras propias células, entonces el sistema responde de acuerdo a la necesidad, va a producir cantidad de anticuerpos necesarias para vencer la infección. Y miren, otra de las posibilidades de reacciones de hipersensibilidad que se administran anticuerpos inmunoglobulina de otras especies. El organismo lo va a reconocer como extraño, y va a producir anticuerpos, ¿no? Lo va a reconocer como extraño, es decir, lo va a reconocer como un antígeno, ¿no? Y va a producir anticuerpos contra ese anticuerpo. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, esa es otra de las ventajas de la inmunidad pasiva, ¿no? Vemos por otro lado la inmunidad activa, se produce con un antígeno extraño, ya les decía, induce hacia la formación de anticuerpos, ejemplo, microorganismos o sus productos, ¿no? Este contacto, dice, puede consistir en infección clínica y subclínica, inmunización por agentes infecciosos vivos o muertos,
o sus antígenos, exposición a productos microbianos, toxinas, toxoides, trasplante de células extrañas, involucra, ¿no? O sea, todo organismo que sea extraño y que tenga la capacidad de inducir a la formación de anticuerpos es un antígeno, ¿no? Porque acá no he puesto actenos, los actenos también son proteínas generalmente de bajo peso molecular, pero que no tienen la capacidad de inducir a la formación de anticuerpos. Esos son los actenos. Tienen que estar unidas a otras proteínas de más alto peso molecular y que tengan la capacidad de inducir a la producción de anticuerpos. Ese es un antígeno. Cuando no tiene la capacidad, puede ser una proteína de bajo peso molecular y no induce la formación de anticuerpos, ese es un acteno. En todos estos casos, el huésped produce anticuerpos de manera activa y las células linfoides adquieren la capacidad para responder a los antígenos. Entonces, ¿de qué estamos hablando precisamente? De los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T que están encargados de la producción de anticuerpos y los linfocitos T que son los que directamente van a enfrentar al antígeno, ¿no? Y para eso ya va a producir pues, linfoquinas, interleuquinas, sustancias químicas que van a atacar al antígeno para destruirlo, ¿no? Entonces ahora vemos la inmunidad activa, dice, ventajas, resistencia de plazo largo basada en la memoria de contacto previo con el antígeno y la capacidad para responder con rapidez y grado mayores en contactos subsecuentes con el mismo antígeno. ¿Qué significa eso? Que justamente como hablábamos de la inmunidad pasiva que era de corto plazo, la inmunidad activa es de largo plazo, ¿no? Nosotros si nos enfermamos, por ejemplo, nos enfermamos de viruela, ¿no? Y nuestro propio sistema responde para producir anticuerpos, es decir, de largo tiempo, ¿no? De largo periodo. En cambio, si es pasiva, pues dura poco. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se ha buscado, por ejemplo, con la vacuna de COVID es esa, ¿no? Que precisamente los anticuerpos que se formen sean anticuerpos de larga duración, ¿no? Y eso ustedes ya les decía, no pueden hacer un trabajo de investigación buscando anticuerpos neutralizantes nada más. ¿Qué título de anticuerpos neutralizantes están en esta etapa después de la vacuna? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas dosis? Contra el SARS-CoV-2. 4 dosis. Porque las otras ya son variantes, ¿ah? Nada más contra el SARS-CoV-2. Habría que hacer un estudio buscando anticuerpos neutralizantes. ¿Cuánto de título tiene? Y si responde, y si le ponen de nuevo el virus enfrente, ¿responderá? ¿No? Eso es un tema interesante, ¿no? Pueden hacer. No es tan complicado, pueden buscar. Hoy día vamos a hacer anticuerpos neutralizantes en la práctica. Y eso nos induce a pensar, ¿no? ¿Qué título tiene? Cuando hacemos ya por quimioluminiscencia o determinamos la absorbancia en ELISA, sabemos qué título de anticuerpo tiene. Y eso nos sirve para saber, pues, buscamos información, qué título de anticuerpo es eficiente para vencer al virus. ¿No? Buscamos en la literatura. Y si no estamos llegando, de repente estamos, por decir, ¿no? Un título de anticuerpo 1 en 64 es eficaz para vencer al virus. Pero nosotros solamente estamos llegando a, por decir, 1 en 80%. Entonces, no, de repente no es lo suficiente. Y ese trabajo puede hacer, ¿no? Porque es pronto, ¿no? Y bastante trabajo se ha hecho, pero de las pruebas positivas, las pruebas negativas. Pero de ese trabajo, de si es eficiente o no es eficiente la vacuna, de si el título se mantiene y cuánto tiempo dura, entonces.
Ventajas, dice ventajas de la inmunidad activa. Iniciación lenta de la resistencia, por eso que primero se tiene que poner, se tiene que hacer inmunidad pasiva, ¿no? Primero, porque va a esperar lento, pues, ¿no? Y eso es importante que lo tengan claro, ¿saben? Porque hay veces los pacientes vienen, ¿no? Por decir, vienen al laboratorio y dicen, ay, estoy desesperado. Ayer he tenido relación con una mujer de vida libre, ¿no? De una prostituta, ¿no? Vienen y cuentan eso, quieren que al día siguiente les vamos a hacer la prueba y la va a salir positiva, eso no es posible, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro también, porque ves, ¿no? Hay veces, hasta el mismo médico una vez vimos, después ya se la barajó bonito y dijo, no, es que para saber si tenía antes. O sea, ya estaba bueno, no, porque se echó justamente y no, ¿cómo le va a salir ahorita? No va a salir, pues si ya, entonces miren, eso es en cuanto a la inmunidad innata, que ustedes lo van a agrandar más. Ustedes de todos modos uno de cuchillos porque ustedes ahí analicen, porque es más extenso, ¿no? La producción de las células dendríticas, las macroquilas, las células dendríticas, los macrófagos, todos estos intervienen en el proceso innato, ¿no? Y cuando ya estamos hablando ya de lo que es cuando hablamos ya de adquirida, estamos hablando del linfocito, que hablamos de linfocitos CD4, CD8, ¿no? Todo eso, gel, todo eso, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer un resumen más importante de eso, porque también es fundamental que lo tengan como base. Entonces vemos el sistema inmune. Dice, el sistema inmune reconoce los antígenos extraños y los distingue de los antígenos propios. Eso es para mantener el equilibrio pues, de nuestro sistema, ¿no? Que sería que nuestros propios anticuerpos se empiecen a atacar a nuestros propios antígenos. Eso sería una locura, ¿no? Y pasa, ocasionalmente pasa. Las enfermedades autoinmunitarias como la esclerodermia, la artritis, el lupus eritematoso, ¿no? Son enfermedades autoinmunitarias, donde las mismas células, es decir, nuestros propios anticuerpos, están atacando a nuestras propias células. Entonces, eso no debe pasar. Por eso dice el sistema inmune reconoce los antígenos propios y los distingue de los antígenos extraños, ¿no? Células especializadas o proteínas anticuerpos se fijan a los antígenos extraños y los destruye. El reconocimiento de lo propio frente a lo no propio es importante en la defensa del huésped y tiene como resultado la eliminación de células causantes de enfermedades, tales como virus, bacterias, hongos, parásitos y aún células tumorales, ¿no? Ahí tenemos a los linfocitos killer, por ejemplo, que son especialistas en eliminar células tumorales, ¿no? Si esos linfocitos no estarían, tendríamos más cánceres, ¿no? ¿Dan cuenta? Dependerá de cómo funcionan estas células para poder eliminarlas, ¿no? Pero se dan, hay un montón de cosas. Existen dos tipos generales de respuesta inmune, ¿no? La respuesta humoral y la respuesta sexual. Ambos mecanismos son capaces de eliminar las células portadoras del antígeno específico. Entonces, tanto la humoral, con la presencia de anticuerpos, y la celular en base a los linfocitos principalmente, ¿no? Ya estamos hablando de linfocitos killer, por ejemplo, estamos hablando de otro tipo de linfocitos que producen sustancias químicas que van a eliminar ya a células extrañas, ya a bacterias, ya a virus, ya a parásitos, etc. Entonces, miren, este esquema es muy representativo. Aparentemente no podría tener ninguna importancia, ¿no? Pero miren, el sistema inmune reconoce lo propio del extraño, por eso, mira, antígenos extraños, la respuesta del sistema es ataque, ¿no? Es ataque, no lo conoce. Y esto funciona en todo. Ustedes lo van a saber en banco de sangre, ¿no? Cuando hagan banco de sangre y vean incompatibilidad RH, por ejemplo,
si la mamá ha producido anticuerpos anti-RH, sus anticuerpos atacan al bebé cuando es RH positivo. O sea, la reacción es la misma que fuera con cualquier antígeno extraño. Para la madre, para el sistema inmunológico de la madre, ese bebé con RH positivo es extraño. Por eso, porque la mamá no tenía pues, ese antígeno. ¿No? La madre no tiene ese antígeno, por eso se llama RH negativo. Cuando entra el antígeno, su organismo entonces reacciona. ¿Me cuenta? Pero para eso ya tiene que haber estado sensibilizado. Si no está sensibilizado, puede no haber reacción. Ya, entonces miren, esto que es tan sencillo, simple, dice por el sistema inmunológico reconoce lo extraño, ¿no? Y la respuesta es ataque. Cuando reconoce que es un antígeno propio, no lo va a atacar, obviamente, a no ser que ya hubiera problemas de enfermedades Entonces vemos, la inmunidad humoral no está dada o mediada por anticuerpos. La inmunidad comprende la producción de inmunoglobulinas, anticuerpos por los linfocitos B como respuesta a estímulos antigénicos específicos. Los linfocitos T ayudan en este proceso, obviamente, ¿no? Los linfocitos T van a producir sustancias químicas que van a atacar a esos antígenos. Dice, la inmunidad celular comprende la interacción directa de los linfocitos T con las células extrañas, ¿no? De frente va, ¿no? Como si fuese un macrófago, como si fuera un polimorfo nuclear. Los polimorfos nucleares son la primera línea de defensa y estos atacan indiscriminadamente a cualquier agente extraño, ¿no? Ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea parásitos. Entonces, por eso la defensa se dice por parte de estas células es inespecífica, ¿no? Lo reconoce extraño y lo ataca, ¿no? En cambio los linfocitos no. Los linfocitos son especializados, solo atacan a las células que ya el sistema los reconoce, porque ya anticuerpos atacan, linfocitos son altamente especializados, ¿no? Entonces, por eso es su importancia, ¿no? Por otro lado, miren, esos son los anticuerpos en líneas generales. Ahora sobre anticuerpos hay muchos, de repente ustedes han hecho más. Sin embargo, para el entendimiento de la inmunidad antiviral, suficiente, ¿no? Para que ustedes puedan ver que cómo interactúan esto, ¿no? Cuando los virus ingresan, ¿no? Hemos visto la replicación viral, hemos visto que tiene un lugar donde va a anclarse, luego va a hacer su penetración, va a hacer todo el trabajo del virus, pero sin embargo pueden haber ya anticuerpos que estén ya preparados para recibirlo, ¿no? Y el virus no logra ingresar en la célula. Ya, ahora vemos el antígeno, entonces los antígenos son pues, las bacterias, los virus, o pueden ser simplemente proteínas. Vamos a ver los antígenos libres, antígenos que pueden estar fijados a la célula. ¿Qué son estos? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Hemos visto que los virus, por ejemplo, están formados por proteínas, algo de lípidos, ¿no? Si vemos su cápside, o vemos su envoltura, o vemos su mismo genoma, todo está formado a base de proteínas, ¿no? Entonces, por eso acá, en líneas generales, ponemos proteínas, ¿no? Entonces, el antígeno es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune específica. Los antígenos son definidos por los anticuerpos que reaccionan con ellos. Los antígenos pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos y generalmente tienen un peso molecular superior a 5.000 gramos. Algunos antígenos son sustancias de peso molecular bajo, otras forman parte de estructuras más grandes, tales como la pared celular. De los antígenos que estimulan una respuesta inmune, se dice que son inmunógenos. Entonces, los antígenos que son capaces de inducir a una respuesta inmunológica, es decir, inducir a la producción de anticuerpos, son conocidos también como inmunógenos, ¿no? Y ustedes van a encontrar
encontrar mucha terminología en inmunología. Esto es realmente complicadito, ¿no? Pero esencialmente. Entonces vemos, dice, hay dos tipos o dos clases de linfocitos. Los linfocitos que experimentan una diferencia bajo la influencia del timo, o linfocitos T, y los linfocitos que experimentan una diferenciación bajo la influencia de la médula ósea, o linfocitos B, siendo responsables de la inmunidad celular, los primeros, o sea, los linfocitos T, y inmunidad humoral, los linfocitos. ¿Ya? Entonces miren acá, el stem cell es la célula madre, la célula pluripotencial, ¿no? Que va a producir pues a los linfocitos, tanto principalmente a los linfocitos B, ¿no? Y los linfocitos T provienen del timo, ¿no? Entonces seguimos viendo los anticuerpos. Vemos las proteínas sintetizadas por los linfocitos B se llaman anticuerpos o también inmunoglobulinas. La producción de anticuerpos se inicia después de la interacción directa con un antígeno. Con un macrófago, pequeñas cantidades de antígenos fijados por los macrófagos reaccionan con los linfocitos T e inducen a la transformación de los linfocitos B en células plasmáticas. Las células plasmáticas son en realidad las que producen anticuerpos, no así directamente los linfocitos. Se tiene que diferenciar el linfocito B a células plasmáticas, ¿no? Estas son las que segregan inmunoglobulinas específicas que se unen selectivamente al antígeno para estimular su producción. Entonces miren acá está bien clarito el macrófago, ¿no? El macrófago puede presentarlo tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T, ¿no? Pero el linfocito T tiene que diferenciarse de las células plasmáticas para producir las inmunoglobulinas o anticuerpos. Ahí está el químico, ahí ustedes lo podrán ver con claridad. Entonces, de nuevo, está insistiendo siempre, dice, ¿no? Dice, el sistema inmune es capaz de distinguir los antígenos extraños de los propios. Los anticuerpos producidos como resultado de la exposición de un organismo a antígenos extraños se denominan anticuerpos, ¿no? Siempre, o sea, casi todos nuestros anticuerpos que se han producido por contacto externo con virus, con bacterias, con otros se llaman anticuerpos. Y los anticuerpos producidos contra antígenos propios se conocen como autoanticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos. Es decir, por ejemplo, si estamos frente a un lupus, estamos frente a autoanticuerpos. Estamos en el reumatismo, siempre vamos a encontrar autoanticuerpos. Estamos viendo un paciente con esclerodermia, tiene autoanticuerpos. Es decir, las enfermedades autoinmunitarias producen autoanticuerpos. Entonces vemos los linfocitos, dice, los linfocitos T no producen inmunoglobulina, miren, ¿no? Acá aclarando ya, pero sí diversas sustancias biológicamente activas como respuesta a la estimulación antigénica. Dichas sustancias son los mediadores de la inflamación, ¿no? Factores quimiotácticos y otras sustancias que pueden lesionar directamente a la célula diana, es decir, al que está produciendo el proceso infeccioso, ¿no? Ciertos linfocitos atacan directamente a las células portadoras del antígeno, denominándose linfocitos T citotóxicos, ¿no? Entonces, no entran en conflicto de frente contra el antígeno, ¿no? Miren, y los monocitos también contienen esto. Los macrófagos son células fagocíticas que están presentes en la circulación de muchos órganos, entre los que se encuentra el hígado, el vaso, el pulmón, la médula ósea. Los macrófagos pueden fijar y fagocitar las células
recubiertas de anticuerpos. Mira acá, ¿por qué no se produce pues que los macrófagos estén devorando cualquier célula, ¿no? Porque cuando hay una respuesta, los macrófagos son la segunda línea de defensa, ¿no? Generalmente, cuando ya se ha reconocido, generalmente el anticuerpo reconoce al antígeno, ¿no? Porque ya guarda memoria de él. Entonces va y lo marca. Viene el macrófago, como ya está marcado, como sería acá, ¿eh? Este es el antígeno, este es el anticuerpo. Viene el macrófago y lo fagocita. El macrófago no puede fagocitar si no tiene un anticuerpo que esté marcando el antígeno. ¿Ya? Entonces, eso es selectividad, ¿no? Eso es selectividad. Si no, imagínense que se agarra, no va a fagocitar incluso a nuestras propias células de la flora bacteriana, ¿se dan cuenta? Pero no es así. Miren, las moléculas de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina G son unas moléculas sensibles, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Miren la estructura, desde luego que esta es súper compleja, pero vamos a ver las partes más sencillas nada más, ¿no? Las moléculas de inmunoglobulina están formadas por dos tipos de cadenas polipeptídicas, ¿no? Y los anticuerpos que son, pues son proteínas, ¿no? Por eso estamos hablando de moléculas polipeptídicas. Las cadenas pesadas H, miren, aquí está, y las cadenas ligeras L. En sí, la inmunoglobulina G es un monómero, ¿no? Porque vamos a ver que hay otras más complejas, que es la inmunoglobulina M, por ejemplo, que es un pentámero, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta cuando hagan, por ejemplo, una prueba cruzada, nada más, vale para todo. O sea, lo que aprenden acá vale para la aplicación en banco de sangre muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con un pentámero, la reacción es más rápida, ¿no? Inmediata. Y esas son inmunoglobulinas M. Por ejemplo, los grupos A, los grupos B tienen inmunoglobulinas que son, la anti-A, la anti-B son inmunoglobulinas que son pentámeros, grandes. Pues la unión puede ser rápida. Pero con por ejemplo, las inmunoglobulinas son de tipo G y son pequeñitas, son monómeros. Por eso que hay que ponerle sustancias LIS, ¿no? De baja fuerza iónica, porque rompe el potencial Z, porque hay unión entre el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Eso se hace, por ejemplo, y ustedes van a hacer ahora que hagan, o ya están haciendo banco de sangre, ¿no? Es importante entender eso en lo que es la parte de inmunología, porque entra mucho. En las pruebas cruzadas, todo eso tienen que entender, ¿no? Miren, lo que hacemos acá en la virología es muy parecida, ¿no? Tiene la misma cadenas pesadas H y las cadenas ligeras L. Dichas cadenas están unidas entre sí por puentes disulfuro SS, los puentes disulfuro. En cualquier monómero, las dos mitades constituidas por una cadena ligera y una cadena pesada son idénticas, ¿no? Si lo partimos en dos, quedan igualitas, ¿no? Entonces vemos acá, más aún dice, la enzima proteolítica papaína se puede dividir una molécula de inmunoglobulina en 3 fragmentos. Dos de los fragmentos son idénticos si se fijan al antígeno, arriba. El tercer fragmento contiene porciones de la cadena pesada y se denomina fragmento FC porque puede ser cristalizado. ¿Ya? Estos pueden unirse al antígeno y estas no pueden ser cristalizadas, ¿no? Incluso pueden perder, con eso quiere decir, pueden perder actividad. Miren, algo de la estructura de los anticuerpos, dice, se ha definido la secuencia de aminoácidos de las cadenas ligeras y pesadas, determinados segmentos de la molécula llamada dominio, miren, con los dominios entre los núcleos, ¿saben? Dominios, están plegados formando bucles, ¿se dan cuenta? Cada dominio consta aproximadamente de 110 aminoácidos,
Los aminoácidos forman la cadena polipeptídica, ¿no? En cada una de las cadenas pesadas de la molécula inmunoglobulina G hay 4 dominios. ¿Bien? 4 dominios. 4 dominios de H. Por el contrario, la composición en aminoácidos en los otros dominios de la molécula es constante dentro de varias clases y subclases. Dominio CH. ¿Ven acá? Y difiere según las clases de inmunoglobulinas de cadenas ligeras, tienen 2 dominios, una región variable y una región constante. Aquí están todas las partes prácticamente entonces del anticuerpo, ¿no? O sea, la estructura del anticuerpo. Ahora eso tiene más, desde luego, ¿no? Simplemente ahí para tener algún datito, ¿no? Las distintas funciones biológicas de la molécula de inmunoglobulina puede estar localizada en los dominios específicos. Así el dominio CH3 de la molécula de inmunoglobulina, que es responsable de la fijación de los macrófagos, el dominio CH2 fija el complemento y controla la tasa de catabolismo de las moléculas. Entonces, acá está CH2, lugar de fijación del complemento, CH3, lugar de fijación del macrófago, ¿no? Hemos visto que el anticuerpo tiene que fijarse al antígeno y luego viene el macrófago y lo fagocita. Dice, esto sirve para las pruebas que hacemos en inmunología, para cualquiera de ellas, ¿ah? Ya puede ser lisa, ya puede ser una prueba ya les decía, incluso en banco de sangre muchos se usan, porque es inmunología y banco de sangre, ¿no? La especialidad. Dice, los anticuerpos se fijan a los antígenos gracias a las fuerzas teóricas. Hay fuerzas, ¿no?, que hacen que se unan. Estas fuerzas de unión no son no covalentes, pueden ser interrumpidas por factores tales como las alteraciones de la temperatura. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una prueba de lisa, tenemos que trabajar a 37 grados, ¿no? ¿Ya? Si cambiamos esta condición, entonces la prueba no se va a realizar. ¿Ya? La forma, dice, el pH también, la temperatura, el pH óptimo 7.2, más o menos, un pH más o menos neutro. La forma tridimensional del extremo que fija el antígeno determina la especificidad de este último. Entonces, el anticuerpo es específico contra el antígeno, ¿no? O el antígeno es específico contra el anticuerpo. La fuerza de unión entre un anticuerpo y un antígeno se llama afinidad, ¿no? Cuando hacemos las pruebas, las pruebas para el diagnóstico, ¿no? Si usamos anticuerpos afines, entonces eso va a permitir que la unión del antígeno y el anticuerpo sean viables, ¿no? Y esto nos va a permitir determinar o detectar nuestras pruebas, ¿no? Si estamos haciendo una prueba ya de lisa, nomás por decir, entonces el anticuerpo tiene que ser específico para que nos dé una buena respuesta. Si estamos buscando un anticuerpo, le pondremos un antígeno específico, ¿no? Y si estamos buscando un antígeno, le ponemos un anticuerpo específico. Y eso ha de ser la afinidad. Un anticuerpo con baja afinidad se separa más fácilmente del antígeno que un anticuerpo de afinidad elevada. No tiene que ver. El título de interacción antígeno no proporciona información sobre la afinidad, pero indica la cantidad de anticuerpo presente, ¿no? Les hablábamos de anticuerpo en antes, ¿no? De anticuerpos neutralizantes, por ejemplo. Los anticuerpos neutralizantes son necesarios para la defensa del organismo. Si nosotros nos hemos inmunizado, debemos tener una respuesta rápida y eficaz, ¿no? Y si eso está en base al título de anticuerpos, tenemos un buen título, suficiente como para vencer al agente etiológico que nos está produciendo enfermedad,
lo vencemos, pero si el título de anticuerpos está bajo, está deficiente, ¿no? Y por otro lado, si tenemos un buen título de anticuerpos, podemos detectar con facilidad un anticuerpo o un antígeno, ¿no? Un antígeno, ¿no? En la prueba que nosotros vamos a hacer. Pero si tenemos poco título de anticuerpo, como sucede, por ejemplo, en el VIH, por ejemplo, ¿no? Y ahí sale lo que se llama la etapa de ventana, por ejemplo. Poquito título de anticuerpos. No lo puede detectar. Ya el virus está, sí, el virus ya está dentro, pero como produce lento la cantidad de anticuerpos, por eso había problemas en las primeras etapas todo se ha ido desarrollando, ¿no? Antes mucho había la etapa de ventana. ¿Por qué? Porque como el VIH es un virus lento, produce poca cantidad de anticuerpos, incluso anula a la célula presentadora, los linfocitos CD4, pues los anula. Entonces no hay una presentación adecuada del antígeno al sistema inmunológico, de tal manera que la producción de anticuerpos es baja. Y todavía producía en 6 meses, ¿no? Antes. Entonces, si producía en 6 meses, estaba en 2 meses, 3 meses, no le encontraba nada. ¿Por qué? Porque el título de anticuerpos era bajo. Ahora eso se ha superado, ya esa etapa de ventana, porque ya no solo la prueba no solo busca anticuerpos, sino también busca, ¿no? Entonces, eso es lo válido, ¿no? De entender el título de anticuerpos, ¿no? Ahora, si el paciente tiene baja concentración y si, por ejemplo, hemos tomado mal la muestra y hemos capturado poca cantidad de anticuerpos, como sucedía en las pruebas de COVID, ¿no? Mal tomada la muestra, ¿no? De repente no llegaron hasta el fondo y sale una línea muy tenue, ¿no? El título de antígenos bajo, ¿no? Entonces, no salía, ¿no? Y si, por ejemplo, también estamos en las primeras etapas y el sistema inmunológico no responde, entonces también el título de anticuerpos es bajo. Y las pruebas serológicas no podían salir, también no muy definidas o negativas, incluso falsos negativos, pero ya el virus estaba dentro. Entonces, si el virus ya está y la prueba nos sale negativa, es un falso, ¿no? Falso negativo. Y eso pasaba también. Entonces, eso se ha ido mejorando. Ya miren, la avidez de un anticuerpo es la suma del título más la afinidad. ¿Ve? O sea, cuanto más afín sea y más alto el título, entonces la prueba con seguridad ha de ser específica. La prueba nos va a permitir detectar la enfermedad. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? La separación del anticuerpo con el antígeno se llama elusión, ¿no? Cuando el antígeno y el anticuerpo no son afines, no hacen un alto título, de tal manera que esto hace elusión, o sea, el antígeno y el anticuerpo se separan. ¿Ya? Eso, más que todo, nos sirve para entender las pruebas que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos las pruebas de cualquier prueba viral, ¿no? Ya sea por cualquier método, por ejemplo, ese método de inmunocromatográfica es la prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber reacción de antígeno y anticuerpo y se va a verificar esa reacción porque hay formación de color, ¿no? En las líneas, ¿no? Esas líneas que ustedes ven, 2 líneas que salen, está presentando color. Por eso se llama prueba inmunocromatográfica. Entonces ahí están las líneas pesadas, enteras, etc. Entonces miren, las clases de anticuerpos humanos, dice, los anticuerpos pueden dividirse en 5 clases según la composición de las cadenas pesadas y el número de monómeros, ¿no? Un monómero, 2 monómeros, 3 monómeros, 4 monómeros, etc. ¿No? Vamos a ver que hay monómeros, dímeros, ¿no? Pentámeros. Entonces miren, tenemos 5 inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E.
presentes en diferentes partes, como por ejemplo la inmunoglobulina A, la tenemos por defecto en nuestras secreciones, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, miren, ¿eh? Por ejemplo, la inmunoglobulina G, que es un monómero. Miren, la inmunoglobulina A es un dímero, la inmunoglobulina M es un pentámero y es grande, ¿no? Eso siempre tenganlo bien escrito, les va a servir mucho cuando hagan sus pruebas, simplemente las pruebas cruzadas o de compatibilidad en el banco de sangre. Porque si es un pentámero, pues reacciona, ¿no? Entonces, ya estamos cerca. ¿Cuánto nos falta? Entonces, ustedes revisen inmunidad antiviral, ¿ya? Contra virus.